Bueno, ya cuando son las 8:05 vamos a ir dando comienzo a este webinar del día de hoy del teletrabajo sin fronteras, retos y oportunidades. Agradecemos a todos los que se han conectado hoy. Gracias por dejarnos entrar en su agenda de este día viernes. Y vamos también a agradecer pues a Ángel, quien es nuestro socio y líder del departamento laboral, al igual que a Daniel Istoro y a Daniel Ordaneta, quienes ambas son asociadas del departamento laboral. Como siempre, para las personas que ya se han conectado con nosotros antes en otros eventos y también para los que son nuevos, todas las preguntas las vamos a dejar para el final. Vamos a dar unos 10 minutos de espacio para preguntas y como siempre, pues estaremos todos en mute y durante el webinar sin las cámaras para evitar cualquier tipo de interferencia o contratiempo, ¿ok? Entonces los dejo con Ángel que va a dar unas palabras de comienzo. Sí, muchísimas gracias, Fabiana. Bueno, muchísimas gracias también a todos los asistentes por, como lo dijo Fabiana, mostrar su interés y sacar este espacio para compartir con nosotros en este webinar. Bueno, cuando estuve viendo la lista de registrados, veo que muchos ya nos conocemos, hemos participado antes en eventos de este tipo y incluso en algunos proyectos. Sin embargo, vi algunas caras nuevas también, o algunas invitaciones. Bueno, caras no, ya es difícil ver las caras en estos sistemas de webinar. Algunos nombres nuevos. Entonces, bueno, un poco comentarles que nosotros normalmente en nuestra oficina hacemos charlas que pasaron de presenciales a remotas por toda esta situación de la pandemia, en donde procuramos mantener actualizados a nuestros clientes, personas relacionadas o con quien quisiéramos tener una relación sobre temas que consideramos relevantes pues, en el ámbito jurídico, en mi caso particular, con énfasis en el área de práctica laboral. En este caso, bueno, el tema del teletrabajo ha sido un tema que nos ha dado mucho trabajo, muchas consultas durante el año pasado. Bueno, por toda esta situación de la pandemia, pues, que es bien conocida por todos nosotros, que hizo que algo que venía evolucionando desde hace algunos años se acelerara su crecimiento por todo este tema de la pandemia. Lo que ha ocurrido es que, bueno, muchas empresas que ni siquiera lo tenían en mente como una modalidad de trabajo, se dieron cuenta durante todo este tiempo de la pandemia que cargos que habían contratado inicialmente para que prestaran servicios de forma presencial podrían ser ejecutados perfectamente, de manera muy eficiente, de manera remota, por vía remota. Entonces, bueno, esto ha hecho que muchas empresas, muchos clientes nuestros, en quienes incluso hemos apoyado en este proceso, reestructuren sus sistemas de trabajo para ya no verlo como algo excepcional, como algo temporal en razón del COVID, sino por el contrario, aplicarlo de manera definitiva, bueno, por todas las ventajas que representa esto, tanto para ellos como empresas, como para los trabajadores. Sin embargo, a lo largo del año nosotros hemos notado que más allá de esa razón, bueno, que es una de las principales, el tema de lo que el ahorro, sobre todo en infraestructura, que esto representa para muchas empresas y el tema de la calidad de vida para el trabajador, que, bueno, le permite disponer libremente de su tiempo. Nosotros hemos notado que han surgido una serie de oportunidades en diferentes nichos, ¿ok? Y que nosotros también hemos ayudado a varios de nuestros clientes en aprovechar esas oportunidades. Y básicamente, y como lo dice el título de esta presentación, es el teletrabajo sin fronteras. Gracias a los avances tecnológicos y al auge que ha tenido el teletrabajo en virtud del año pasado, han surgido muchos nichos y Venezuela se ha vuelto muy atractivo para aprovechar esos nichos, bueno, básicamente porque es posible conseguir, digamos, recursos humanos altamente capacitados y de mucha calidad a unos costos muy competitivos cuando lo es con el mercado global. Entonces,
esta introducción lo que quiero es que tengan el enfoque de nuestra presentación, va muy enfocado hacia esa vía, en contarles las experiencias que nosotros hemos tenido aquí desde nuestra firma y mostrarles más o menos de manera general, por supuesto, cuáles han sido esas oportunidades que nosotros hemos visto allí, porque estoy seguro que muy probablemente muchos de ustedes se van a ver identificados en estos casos. Entonces, bien, habiendo dicho esto, la presentación la estructuramos de la siguiente manera. Una primera parte donde hablaremos sobre la definición y la evolución global regulatoria. Y bueno, básicamente hemos notado que existe mucha confusión en cuanto a qué se debe entender por teletrabajo. La mayoría de las personas lo asocian de manera directa con el trabajo a domicilio y como lo veremos a continuación, no necesariamente tiene que ser así. El trabajo a domicilio puede ser una modalidad de teletrabajo, pero no necesariamente porque trabajes a domicilio, eso es teletrabajo per se. La evolución global regulatoria, como les mencionaba, cuando se analiza el tema del teletrabajo hoy en día, nosotros consideramos que el análisis debe ser global por estas oportunidades y esta oportunidad que te da de contratación de personal en cualquier parte del mundo. Por supuesto, siempre y cuando el servicio lo permita. Entonces, no se puede basar en un análisis de la regulación local, sino que por el contrario se debe analizar de una manera global para ver, bueno, qué jurisdicción me conviene más, dónde puedo conseguir el personal adecuado. Seguidamente, bueno, hablar un poco también sobre lo que tenemos en Venezuela en materia de teletrabajo, porque bueno, estamos en Venezuela y la realidad es que nosotros consideramos que Venezuela es una jurisdicción que ofrece muchísimas oportunidades y muy favorable para explotar este tipo de actividades. Y bueno, después y ya ser un poco más precisos con cuáles son estos retos y esas oportunidades que nosotros vemos en este nicho para finalmente darles nuestras conclusiones y recomendaciones generales al respecto. Habiendo dado esta introducción, los dejo con mi compañera Daniela Urdaneta, quien les va a hablar sobre el primer punto de nuestra presentación. Muchísimas gracias, Ángel, por tu presentación y muchísimas gracias a todos por estar aquí con nosotros y acompañarnos durante este webinar. Tal como lo mencionó Ángel anteriormente, pues les quisiera hablar un poco sobre la definición sobre qué es el teletrabajo y cómo se ha venido, cómo ha evolucionado pues, a través del tiempo y sobre todo el año pasado a partir del coronavirus, el teletrabajo. Entonces, bueno, para ello, para comenzar, voy a agarrar pues la definición de la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la Organización de las Naciones Unidas, que lo que establece es que no es una profesión en sí misma, sino que constituye una modalidad de trabajo transversal a varias profesiones y actividades que pueden realizarse en relación de dependencia o en forma independiente o autónoma. Aquí quisiera como destacar ciertos aspectos. Lo primero es que no es una profesión en sí, en el sentido de que no es como un teletrabajador. Una persona que trabaja ya remota es teletrabajador y ya. Para nada, es sencillamente un administrador, puede ser incluso un ingeniero, un abogado, en fin, de diferentes profesiones, que van a tener una modalidad en la cual no va a trabajar en la sede física de la empresa, sino en un lugar completamente distinto. Aquí, ¿qué ocurre? Que no se va a limitar tampoco a que esta persona preste el servicio necesariamente desde su hogar o desde su domicilio, siendo que lo puede prestar incluso en un restaurante, puede prestarlo en otro país, en un aeropuerto, en un lugar completamente distinto. Lo que va a utilizar para entonces desempeñar lo que le fue solicitado pues, por la empresa van a ser las tecnologías de la comunicación y la información. Entonces, bueno, eso es como lo general y es lo que pudiésemos destacar. También entonces quisiéramos mencionar, tal como se ve en la próxima lámina, Fabi, por favor, es la definición también que da la Organización Internacional del Trabajo, que es lo que establece, bueno, define el trabajo como aquel trabajo que se realiza a distancia, incluido el domicilio, que se realiza con el auxilio de los medios de telecomunicación, que pues en este sentido no se diferencia lo que hemos mencionado anteriormente. Incluso la OIT establece que no se va a limitar al trabajo a domicilio. Sin embargo, pues el teletrabajo se ha venido viendo y no es algo nuevo, no es algo que surgió, como mencionamos pues, anteriormente, en virtud del coronavirus, sino que todo viene dado pues, con el desarrollo de la tecnología y en las medidas de la posibilidad que esto lo ha permitido. Incluso entonces, en el 1996 se firmó un convenio número 177 sobre la modalidad de sobre
el trabajo a domicilio, en la cual pudiese incluirse el teletrabajo, pero el teletrabajo no se va a limitar a que entonces se preste exclusivamente en el hogar de la persona. En la siguiente lámina, entonces nos vamos a dar cuenta pues también que ha sido pues a través de todo este desarrollo tecnológico que muchos países, incluso en la Unión Europea, si hubiera necesidad de firmar un acuerdo o de dar unas ciertas garantías a estos trabajadores, que pues realicen el trabajo de esta manera. Entonces, bueno, se firmó el acuerdo en el año 2002, el Acuerdo Marco Europeo sobre el teletrabajo. Ahí se dan como las garantías mínimas de los trabajadores que presten servicios bajo esta modalidad. Sin embargo, fue pues también por el coronavirus, fue el año pasado que fue como su gran, afectó pues a una gran parte de la población y a todo el mundo realmente, que muchos países vieron también la necesidad como de crear su propia legislación, que sea un poco más específica en cada uno. Pues uno de estos países europeos fue España y se dictó el Real Decreto Ley 28 del 2020 de trabajo a distancia. Entonces, bueno, esto también se dio y fue muy importante para ellos, estuvieron mucho tiempo en esto y bueno, ya finalmente pues ahí ya es un poco más específico, regula un poco más el tema de la jornada de trabajo y otros aspectos pues que los españoles consideraron necesarios para ello. La siguiente lámina, por favor. En esta lámina pues vamos a poder ver un poco cómo, o no, en esta y en la siguiente, cómo ha evolucionado el teletrabajo en el tiempo. Vamos a tomar entonces o en consideración el teletrabajo en Europa en el 2018 y después en el 2020. Aquí, en esta lámina, vamos a destacar como dos aspectos del teletrabajo, dos maneras en que esta modalidad se pueda prestar. El primero, que es el rojo, excepto la columna roja, es el teletrabajo a veces, el teletrabajo ocasional. Y el anaranjado, el teletrabajo habitual. Esto para nosotros es una ventaja realmente del teletrabajo, porque al principio de la relación laboral uno puede pactar cómo se va a prestar el servicio, en el sentido de que si la empresa requiere o el trabajador, dependiendo de las circunstancias pues de ambas partes, mencionan o establecen que el teletrabajo se va a prestar exclusivamente o el servicio se va a prestar exclusivamente a través de vía remota, en ningún momento se va a tener que ir la persona o el trabajador a la sede de la empresa, que sería el teletrabajo habitual, o a veces que, por ejemplo, se pueda determinar que vaya 1 o 2 días a la sede física de la empresa y los otros días entonces sí se decida en teletrabajar. Entonces, bueno, ya considerando esto anterior, pudiésemos decir que los países europeos que más aplicaban esta modalidad en el 2018 estaban Suecia, Islandia, Países Bajos, Luxemburgo incluso, llegaban al 30%, pues prácticamente, y los que menos la aplicaban eran Rumania, Turquía y Bulgaria. Eso como pues para más o menos establecerlo. Podemos ver que aquí Italia pues no está ni en los que más lo utilizan ni en los que lo menos. Bueno, incluso está en los que menos utilizaban más hacia la derecha. Pero bueno, incluso si comparamos con el 2020, como podemos ver en la siguiente lámina, entonces podemos ver que hubo como un gran desarrollo. Entonces, en este sentido, vamos a analizar como las diferentes columnas en el lado derecho, en el que se ve que hubo personas que trabajaron solo en casa, pues ello también a los fines de evitar el contagio, también de acuerdo a las medidas de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, una gran cantidad de personas, sobre todo en México, Irlanda e Italia, trabajaban solo en casa, otros solo en la empresa, que igual se ve que es un poco menor el porcentaje en muchos países, otros que sí se ve un poco más. Y bueno, otras personas que es una pequeña mínima cantidad que ya estaban tanto en la casa como en la empresa, y en la más pequeña que es bueno, en otros lugares. Bueno, que igual se puede decir que estas personas igualmente aplicaban el teletrabajo. En ese sentido podemos ver que antes Italia, que era uno de los países que casi no aplicaba el teletrabajo, fue uno de los que tuvo un mayor impacto y tuvo una mayor migración pues a esta modalidad. Más o menos como para dar un estimado o un número, de acuerdo a los estudios realizados también por la Organización Internacional del Trabajo, es que aproximadamente un 40% en toda Europa migró de estar prestando servicios de manera presencial al teletrabajo. Entonces, bueno, eso es nada más como para que se tenga una idea. Entonces, bueno, en la siguiente lámina podemos ver el teletrabajo en América. Ya habiendo considerado un poco Europa,
también no queremos dejar tampoco por afuera América. En América, pues hay muchos países en los cuales han regulado el teletrabajo, incluso, como les había mencionado antes, desde que la tecnología y el desarrollo de la tecnología lo ha permitido. Uno pues, de los países pioneros en este sentido ha sido Estados Unidos. E incluso desde 1990 vio la posibilidad y incluso abrió pequeños espacios en sus presupuestos anuales para que incluso funcionarios públicos que presentaran discapacidades pudiesen prestar sus servicios desde sus hogares. Hoy en día, una de las mayores leyes federales que existe es el Telework Enhancement Act, que es de diciembre del 2010, y también existe una página web que es www.telework.gov, en la cual se menciona y se establece toda la legislación que se ha dado en los diferentes estados sobre el teletrabajo. Colombia no se ha quedado atrás, incluso desde el 2008 vio la posibilidad de regularlo, la necesidad de regularlo, y entonces se creó la ley de 1221 del 2008, que son las normas para promover y regular el teletrabajo. Y hoy en día también tienen una página web en la cual se brinda la asesoría completamente gratuita, tanto a empresas como a personas naturales que quisieran o están buscando migrar de una modalidad a otra. En Perú también se ha regulado el teletrabajo incluso antes, desde el COVID-19, a partir de la ley número 30.036 que regula el teletrabajo. Y hay otros países, en cambio, que lo vinieron a regular fue en virtud y porque vieron pues la necesidad de hacerlo, porque hubo una gran cantidad de trabajadores que migró de presencial al teletrabajo, tal como se puede destacar Panamá, Argentina y Chile. Sin embargo, lo que quisiera destacar en este sentido es que muchos de estos países dejaron, bueno, como lo hicieron pues en virtud del coronavirus, no hicieron como el tiempo suficiente pues para analizar todos y cada uno de los aspectos que conlleva esta modalidad, entonces dejaron como muchas lagunas y muchos espacios pues en blanco, de la cual no existe como una regulación muy clara. Sin embargo, pues bueno, Panamá lo reguló a partir de la ley número 126 que establece y regula el teletrabajo en la República de Panamá, valga la redundancia, en febrero del 2020. Argentina publicó la ley 27.555, régimen legal del contrato de teletrabajo, agosto del 2020. Y en Chile hubo una ley que modificó el Código de Trabajo para incluir el teletrabajo o el trabajo a distancia en marzo del 2020. Hay otros países, como podemos ver en la próxima lámina, que todavía no tienen una ley, pero sí tienen unos proyectos de ley que siguen en discusión, no hay nada aprobado todavía, tal como se pueden destacar Guatemala y Paraguay. Y otros países en los cuales están México, Uruguay y Venezuela, las cuales todavía no tienen ni siquiera un proyecto de ley en mente, no se ha desarrollado nada, pero que en su legislación actual sí tienen o permiten de alguna u otra manera que se trabaje bajo esta modalidad, en el sentido que no hay ninguna legislación que prohíba el teletrabajo. Por lo tanto, da muchas posibilidades a muchos países para que entonces busquen trabajadores que realicen su trabajo, incluso estando donde estén, pueden estar, como ya mencionamos anteriormente, en otro país, pues en las medidas de las posibilidades también tanto del trabajador como de la empresa. Y bueno, ya habiendo dicho esto, los quisiera dejar entonces con mi compañera, Daniela Histori. Gracias, Daniela, por el pase. Muy buenos días a todos y gracias por su asistencia. Bueno, ya para entrar en materia local que compete a nuestro país Venezuela, siguiente lámina, por favor, Fabi, es necesario destacar que, como bien mencionó Daniela, no existe regulación expresa que determine la aplicación del teletrabajo en nuestro país. Sin embargo, tampoco existe la provisión de no aplicarlo. En este sentido, tenemos que, en primer lugar, que en virtud de la propagación del COVID-19, que bueno, que hasta los momentos todavía estamos bajo estas circunstancias, el Ejecutivo, en atención a las normas o las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en marzo del año pasado, declaró un estado de alarma en la cual se suspendieron diversas actividades. Sin embargo, permitió que estas empresas, a los fines de continuar con su actividad productiva, pudiesen ejecutar las funciones vía remoto. Entonces, bueno, tenemos que de alguna manera se presenció potencialmente esta modalidad del teletrabajo a pesar de ser bajo el domicilio de las personas o de los trabajadores.
De igual manera, en junio del año pasado, salió publicado en Gaceta Municipal del municipio Libertador una ordenanza que, si bien estaba destinado para la aplicación de normas en relación al distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19, hace mención de la figura del teletrabajo. La realidad es que, más allá de las críticas que se le han realizado desde el punto legal por su emisión, consideramos que no aporta nada para la regulación del teletrabajo, ya que prioriza a personas de población de riesgo para la aplicación de esta modalidad. Es decir, personas embarazadas, personas con diabetes, hipertensión, mayores de 60 años, cuando la realidad es que la modalidad del teletrabajo puede ser realmente aplicada a cualquier persona. Entonces, bueno, básicamente con esto consideramos que en Venezuela no existe regulación expresa que regule el tema del teletrabajo. Sin embargo, nos encontramos con la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, nuestra ley local que regula las relaciones laborales en Venezuela, y tenemos una figura que habla del trabajo a domicilio, que si bien, como se ha mencionado, el teletrabajo tiene una concepción más amplia, no es menos cierto que el trabajo a domicilio puede ser aplicado o es una forma de llevar a cabo el teletrabajo. En este sentido, siguiente lámina, por favor. Ya entrando en materia sobre lo que establece la LOT en relación al trabajo a domicilio, bueno, tenemos que el trabajador a domicilio destaca que es toda persona que bajo la dependencia o subordinación de un patrono presta sus servicios fuera de las instalaciones de la empresa y lo hace directamente desde su habitación o domicilio con instrumentos propios o instrumentos suministrados por el patrón. En este punto vale destacar que, bueno, nos han llegado muchas consultas o muchas preguntas sobre si es la obligación del patrono suministrar los instrumentos del trabajo. La realidad es que, a nuestro criterio y a interpretación de la Ley Orgánica del Trabajo, es que no. Es un tema facultativo que inclusive se puede negociar con el trabajador. Va a depender realmente en la práctica de las necesidades tanto del patrono y del trabajador para llevar a cabo la ejecución de las funciones. Lo importante a resaltar es que, bueno, no es una obligación, es facultativo, ya que el trabajador puede ejecutar sus actividades con sus instrumentos propios. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, bueno, ya teniendo en consideración que bajo la figura del trabajo a domicilio podemos aplicar el teletrabajo en Venezuela, es importante al momento de la contratación o de cambio de un trabajador que prestaba sus servicios a través de la asistencia física y ahora va a teletrabajar, tener en consideración las siguientes las variantes que están acá desarrolladas en la lámina. En primer lugar, lo más importante a tomar en cuenta es lo relacionado con los beneficios laborales y los derechos colectivos. Como hemos conversado, la aplicación local permite el teletrabajo. Lo importante es que no exista discriminación alguna entre los trabajadores que prestan servicio a distancia y los trabajadores que prestan servicio dentro de las instalaciones de las empresas. Es decir, que se le debe garantizar los salarios, los beneficios laborales y, en caso de que aplique, la convención colectiva de trabajo. Evidentemente va a depender de cada contratación, porque cada contratación es individual, y de las facultades y obligaciones que tengan las partes al momento de la contratación, pero lo importante es tomar en cuenta que se le debe aplicar lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo o la convención colectiva, de ser el caso. El segundo punto que es importante tener en cuenta es la relación entre la jornada, que va muy de la mano con el control y la vigilancia. Tenemos una de las ventajas del teletrabajo es que el trabajador tiene una flexibilidad o disposición a su tiempo, porque evidentemente no tiene la supervisión directa del patrón. Sin embargo, lo recomendable es que se establezca, ya sea que el trabajador preste sus servicios en el turno diurno, nocturno o mixto, los parámetros o los límites establecidos en la ley. Pero más allá de eso, a los fines de mantener las relaciones sanas laborales y que se pueda continuar con la actividad productiva de la empresa, colocarle a los trabajadores un deadline o que cumplan objetivos en cierto tiempo, objetivos diarios, a los fines de que, se pueda mantener activa la relación laboral sin afectar o sin incumplir las obligaciones establecidas en el contrato.
De igual manera, estamos con el tema de los instrumentos del trabajo, ya lo dejamos claro, que bueno, nada, no es una obligación por parte del patrono suministrar los instrumentos, pueden ser propios del trabajador, pero va a depender entonces de las necesidades de la contratación y de las necesidades de la relación laboral. En la práctica vemos que, bueno, si la empresa tiene la necesidad de continuar con la actividad productiva y el trabajador no tiene una herramienta de trabajo como es una computadora, perfectamente el patrono puede suministrar este tipo de material. De igual manera, tenemos que tomar en cuenta el derecho internacional privado, que como ya vamos a ver más adelante, una de las ventajas del teletrabajo es que, bueno, la ejecución de las funciones no va a depender del domicilio, sino de cualquier parte o cualquier lugar del mundo. Existen muchos retos y oportunidades que más adelante Ángel va a ahondar sobre el tema. Entonces, bueno, hay que tomar en consideración el tema del derecho internacional privado. Y por último, y no menos importante, hay que tomar en cuenta la normativa en seguridad y salud laboral. Por favor, la siguiente lámina. Pues bien, como entendemos entonces que el trabajo en domicilio en Venezuela podría entenderse como una modalidad de aplicación del teletrabajo, entendemos que, bueno, si la LOT regula las relaciones laborales, la LOPSIMA en materia de seguridad y salud laboral también es una obligación y es un deber que debe cumplir todos los trabajadores. En este sentido, al momento de contratar bajo la modalidad de teletrabajo, no solamente hay que establecer el contrato de trabajo e indicarle cuáles son los beneficios laborales que el trabajador va a tener a lo largo de la relación laboral, sino que se deben realizar unas notificaciones de riesgo asociadas al teletrabajo. Y de igual manera, de manera periódica, realizarles charlas de adiestramiento para evitar infortunios laborales y, bueno, disminuir los riesgos en caso de que esto suceda en próximas o futuras demandas que presenten los trabajadores hacia las empresas. En relación a las notificaciones de riesgo, bueno, la OIT y la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que para casos de teletrabajo, por ejemplo, se le debe recomendar al trabajador que respete los tiempos de descanso, los tiempos que separe la vida familiar a la vida laboral, que el patrono tiene la obligación de fiscalización de que efectivamente se cumplan las condiciones de trabajo en el lugar o en el domicilio del trabajador para que se pueda ejecutar las funciones. En este caso, el patrono podría, por ejemplo, suministrarle una mesa adecuada, vigilar o asegurarse que tenga una iluminación adecuada para la ejecución de sus funciones, suministrarle sillas ergonómicas para evitar bipedestación, entre otras recomendaciones asociadas al teletrabajo. Y bueno, como todavía nos encontramos en tiempos de pandemia, evidentemente también suministrarle cuáles son las normas sanitarias para evitar la propagación del COVID-19. Y más cuando en Venezuela, en julio del año pasado, el INSACEL emitió una providencia en la cual se ordena a crear una comisión para verificar que las empresas mantengan un programa de bioseguridad para evitar la propagación del virus. Y entendiendo pues que el teletrabajo, el trabajo a domicilio en Venezuela está enmarcado dentro de la legislación local o es aplicable a la legislación local, evidentemente las empresas que presten sus servicios a través de la modalidad de teletrabajo tienen que tener presente un programa de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Habiendo dicho esto, es importante concluir que aunque en Venezuela efectivamente no exista una regulación expresa que desregule el teletrabajo en su visión amplia, la realidad es que con la Ley Orgánica del Trabajo y la LOPSIMA y la Constitución podemos perfectamente encajar el trabajo a domicilio como una modalidad de teletrabajo y perfectamente puede ser aplicable. Aunado que durante el año pasado y todavía en el presente, con ocasión al COVID-19, esta modalidad de trabajo se potencializó y aunque rompe con el esquema tradicional de las relaciones laborales, creemos que se va a mantener en el tiempo a pesar del COVID-19. Entonces, con ello concluyo esta presentación, le doy el pase a Ángel para, bueno, conocer entonces a fondo cuáles son estos retos y oportunidades que trae consigo el teletrabajo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel y Daniela, por sus presentaciones. Bien, un poco para ubicarnos hasta donde hemos llegado. El teletrabajo se potenció mucho con todo el tema de la pandemia. Existen una serie de esfuerzos y desarrollos globales para regularlos en diferentes jurisdicciones. Sin embargo, bueno, y esto es algo muy común, que el regulador siempre va detrás de los avances tecnológicos. Eso está ocurriendo en el caso de esta modalidad de trabajo. Sin embargo, nuestro análisis y nuestra consideración es que a pesar del escaso material regulatorio que hay en este sentido, es perfectamente aplicable el teletrabajo transfronterizo, por supuesto teniendo las consideraciones específicas de Venezuela y de cada país. Si me puedes ayudar con la siguiente lámina, Fabi, por favor. Bien, entonces, ¿cuáles son esos retos y esas oportunidades que nosotros hemos identificado a lo largo del año pasado y lo que va de este año? Bueno, el primer reto es el regulatorio. Como lo hemos venido viendo, el tema, bueno, y en materia de derecho laboral, el derecho laboral es muy territorial. Las leyes laborales en muchos países incluso se consideran normas de orden público que no son relajables, como es en el caso de Venezuela, y de obligatorio cumplimiento. Entonces, eso representa un reto, sobre todo, por ejemplo, para empresas que quisieran aprovechar las ventajas del teletrabajo que hay en Venezuela, pero no tienen una sucursal, no tienen una entidad en el país y no están interesados en tenerla. Entonces te dicen, oye, pero para yo cumplir con esa normativa tengo que tener una entidad allá. Básicamente, una de las interrogantes que se manifiestan mucho es cómo hago para cumplir como patrono con las obligaciones de la seguridad social si no tengo una entidad allá. Entonces, bueno, eso es verdad, eso es una realidad. Sin embargo, dependiendo del caso en específico, y es allí donde nosotros vemos que han surgido oportunidades, pues bueno, les voy a dar un ejemplo, algunos ejemplos de algunas cosas que hemos visto pues, para superar este reto. Hemos visto empresas, startups, que han creado, se constituyen en Venezuela para prestar servicios desde Venezuela a empresas en el extranjero. Entonces, en ese caso, quien asume las obligaciones laborales es la empresa que está aquí en Venezuela, y lo que existe entre el receptor del servicio es un contrato comercial. Entonces, no tienes esa complicación desde el punto de vista laboral, y son oportunidades que se le presentan a la empresa que vio ese nicho y bueno, se dedicó a esa área de negocio, pero no es la única. Estaba el famoso caso de los influencers. Nosotros hemos visto casos de influencers que prestan servicios vía redes sociales, vía redes digitales, y se asombrarían. O sea, se asombrarían. Tenemos casos de unos clientes que tomamos que imparten capacitaciones y cuestiones en temas tecnológicos, temas de marketing digital, y bueno, su facturación, y no solo la facturación, la ganancia ha sido superior a la de muchas empresas, clientes nuestros que tenemos aquí consolidados de muchos años durante la pandemia. Una cosa que de verdad es asombroso. También se pudiese analizar la posibilidad de celebrar contratos de servicios profesionales para sacar la relación del ámbito laboral, pero es que también pudiese, previo a un análisis específico, tratar de encuadrarlo en una relación de trabajo independiente, donde el trabajador de manera directa hace sus aportes a la seguridad social. Entonces, lo que les quiero decir es que sí es verdad, las leyes laborales son muy territoriales, pero no necesariamente eso tiene que verse como un impedimento para aplicar este tipo de modalidad de trabajo transfronterizo. Otra barrera, bueno, el servicio de internet y electricidad. La realidad es que esto no es solo en Venezuela, muchos países de Latinoamérica, incluso
Sabemos casos en Estados Unidos, en Miami, donde el servicio de Internet es pésimo. Y bueno, sin embargo, hay vías para superar esta barrera dependiendo del negocio, de qué modelo de negocio se quiere implementar. En el caso de Venezuela, por ejemplo, bueno, ya hay muchos servicios de Internet dedicados que a primera vista nos parece costoso, pero es que la realidad es que nos parece costoso porque siempre fue gratis para nosotros. Aquí esos servicios siempre han sido muy baratos. Pero cuando tú lo comparas con lo que costaría un servicio de ese tipo en otro país, oye, los precios son bien competitivos y la calidad de lo que te están prestando hoy en día en Venezuela es bastante buena. Entonces, bueno, dependiendo, nosotros hemos visto casos donde cuando se hace el análisis de la estructura de costo y lo que se puede cobrar por el servicio, oye, resulta bastante interesante hacerlo desde aquí, desde Venezuela. La otra barrera, bueno, que muchas empresas ven es el tema del control. O sea, ¿cómo hago yo para supervisar, para controlar? Bueno, ese es un paradigma que se ha venido rompiendo con todo este tema del teletrabajo. La realidad es que ahí también hay formas, por ejemplo, establecer tareas, deadline con entregables, y también dependiendo del tipo de servicio en específico, da muy buenos resultados. Y la otra barrera que nosotros nos hemos encontrado es el tema de, bueno, pero para pagarle a sus trabajadores. Imagínate una transferencia internacional, lo que te quitan. Mira, tampoco ese reto también puede ser superado fácilmente. Hoy en día existen muchas plataformas digitales que te permiten hacer pagos internacionales a unos costos supremamente bajos. Nosotros hemos visto casos incluso donde se pagan con criptomonedas. O sea, hay muchas vías para superar estas barreras. Y cuando tú ves la ventaja que representan, por ejemplo, pasándonos ya a la parte de las oportunidades para los empleadores, te da posibilidad de contratar personal calificado en cualquier lugar del mundo sin tener que incurrir en gastos migratorios y de traslado. Ahorro en infraestructura y mantenimiento de oficinas. Entonces, oye, que tú puedas querer adquirir un talento de Venezuela o de cualquier otro país sin necesidad de tener que trasladar a esa persona, movimiento familiar, todo lo que eso representa, es una gran, pero una gran ventaja. Para los empleados, por supuesto, tener la posibilidad de ofrecer sus servicios a empleadores en cualquier lugar del mundo sin necesidad de tener que hacer traslados familiares y gastos migratorios. Bueno, lo mismo, pero en el sentido inverso. O sea, imagínate, eso se ve mucho. Una pareja donde ambos trabajan, que es lo más común hoy en día, a nivel global, y entonces le sale una oportunidad de trabajo muy buena a uno de los miembros de la pareja, pero entonces, bueno, ¿cómo hacemos? La otra tiene que renunciar a su puesto. ¿Quién renuncia? Bueno, este conflicto te lo quita. Si es un servicio que se pueda prestar a distancia, porque la persona puede prestarlo perfectamente desde su lugar de domicilio. Y finalmente, bueno, oportunidades para emprendedores, porque te da la posibilidad de crear empresas de servicios remotos localizadas en jurisdicciones donde el costo laboral, y más allá del costo laboral, la calidad del servicio. Yo quiero hacer énfasis en esto porque de verdad que lo hemos notado con el caso de Venezuela. Es increíble los recursos que todavía se pueden conseguir aquí para muchas áreas. Y entonces, bueno, tienes esa gran arma competitiva de que tú puedes establecer una empresa aquí en Venezuela y proveer servicios internacionales que lo vas a facturar en divisas a unos precios sumamente competitivos. Entonces, la siguiente lámina, por favor. Entonces, bien, Venezuela, y un poco reforzando lo que ya les comenté en la lámina anterior, actualmente es muy atractiva para aprovechar estas ventajas que establece el teletrabajo sin fronteras, ya que, bueno, como lo mencioné, se pueden conseguir profesionales altamente capacitados a un costo bastante competitivo en relación con mercados internacionales. Aquí a mí me gusta mucho dar ejemplos de cosas que hemos visto. Nosotros estábamos asesorando a un cliente con un proyecto de tecnología para hacer un desarrollo tecnológico para el sector financiero. Y bueno, cuando estaban en la evaluación de, bueno, vamos a ver dónde contratamos una empresa de programación, resulta que la hora de programación más económica que consiguió para ese desarrollo fue en Colombia. O sea, no nos estamos yendo a Estados Unidos ni Europa, en Colombia, al lado de nosotros, y la hora
más calificada, la hora más baja, era $80 la hora de programación. Resulta que cuando el cliente se dio cuenta de eso, oye, hizo un sondeo en Venezuela, armó su propio equipo de profesionales también en programación, expertos en esta tecnología, y para hacerles el cuento corto, la hora no le terminó saliendo ni en $20, ni en $20. Y los programadores, con unos ingresos superiores a lo que pudiesen ganar cualquier ejecutivo en cualquier empresa, entonces una cosa de ganar, y la calidad del desarrollo, pues esto fue algo que empezó el año pasado, bueno, ha recibido felicitaciones porque al nivel de países como Estados Unidos y Europa. Entonces, esto es una idea de lo que quiero ilustrarles de lo que nosotros hemos visto que pasa aquí y que es tremenda oportunidad. Entonces, no, que los retos legales, que las leyes laborales en Venezuela son muy duras, que, bueno, sí, pero la realidad es que a pesar de esos retos legales, a pesar de las deficiencias en servicio, existen muchas formas de superarlo. Y cuando tú ves la relación precio-valor de lo que eso representaría como negocio, Venezuela, créanme que es muy atractiva. ¿Cuáles son algunas áreas donde nosotros hemos notado estos nichos, estas oportunidades? Bueno, en el área de la tecnología, desarrollo de software y páginas web. Tenemos unos clientes que tienen una empresa que se encargan de desarrollar páginas web para unos clientes que tienen en Europa, en Suiza, bueno, varios países, y es una relación ganar-ganar porque, bueno, facturan completamente en divisa y la realidad es que la empresa en Suiza está pagando menos de la mitad de lo que le costaría ese mismo desarrollo allá en Europa. Bueno, también servicios de atención al cliente vía telefónica. O sea, te montan tu centro de atención telefónica para Latinoamérica desde aquí, desde Venezuela. Servicios profesionales en el área de ingeniería y procura, arquitectura, consultas médicas, psicología, coaching, traducciones de documentos, transcripciones, plataformas educativas, en fin. Estos son casos que nosotros hemos visto, la mayoría de ellos emprendimientos, startup, pero que lo que nos ha asombrado es que son emprendimientos que con una inversión muy baja, ayudados de los medios digitales, han logrado el éxito muy rápido. O sea, es una cosa increíble y los niveles de facturación, como les digo, asombran cuando tú lo comparas con empresas que están, digamos, con sus medios tradicionales. Siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, ahora ya quisiéramos, para terminar, darles nuestras conclusiones y recomendaciones finales al respecto. Si pasa la lámina, por favor. Okay. Como primera conclusión, el teletrabajo sin fronteras es un fenómeno global que se ha venido desarrollando en los últimos años y tomando mucho auge, ya que le da la oportunidad a empleadores y trabajadores, a emprendedores, a establecer relaciones sin límites de fronteras, ni gastos migratorios, legales o de traslado. Los legisladores, por supuesto, no van al mismo ritmo que la tecnología, y aunque hay muchos países que ya existen algunas disposiciones y proyectos de ley que regulan el teletrabajo, dichas normas siguen teniendo lagunas y su alcance es limitado a la jurisdicción específica. Sin embargo, como lo dijimos anteriormente, a pesar de esta situación, es perfectamente enmarcable. Por supuesto, hay que hacer un estudio caso por caso, hay que analizar la jurisdicción de cada país, pero es perfectamente viable, pues ninguna jurisdicción lo prohíbe. Es importante que este tipo de contrataciones se basen en el principio de buena fe y se consideren las disposiciones laborales aplicables en la jurisdicción del trabajador. Aquí este es un punto que sí voy a hacer un pequeño énfasis en el tema de la buena fe. Nosotros, bueno, y esto es algo que yo creo que es general en los países que nos regimos por derechos civiles, especialmente en Latinoamérica, donde hay una visión como que de mala fe hacia el patrono por parte de la autoridad, bien sea autoridad judicial o autoridad administrativa. Y es algo como que, bueno, nosotros nos hemos dado cuenta, cuando tú te presentas, ya las autoridades están como que predispuestas a que, bueno, el patrono es el malo. Vamos a ver qué trampa hizo esta empresa ahora. La realidad es que eso no es así. Si tú documentas adecuadamente con la verdad por qué tú estás haciendo los pagos de esta manera, por ejemplo, algo que está pasando mucho aquí en Venezuela y es que muchos empleadores, entonces, bueno, yo le voy a pagar en efectivo para que no quede rastro del pago y entonces así no lo impacto.
Bueno, yo no le recomiendo eso a mis clientes porque la realidad es que siempre el trabajador va a tener forma de demostrar lo que estaba ganando. Es más fácil cuando tú documentas por qué lo estás haciendo. Por ejemplo, es preferible yo pararme en un juez y decir, bueno, señor, yo se lo pagaba por fuera porque es que mi trabajador no tiene cuenta en el extranjero y no se lo impactaba en los beneficios laborales porque, bueno, estamos en una emergencia económica y si lo hago lo voy a perjudicar a él. O sea, si yo le saco eso y se lo meto en una contabilidad en bolívares, lo voy a perjudicar y yo se lo estoy dando en dólares directamente para beneficiarlo. Y eso se argumenta bien y hay soportes. Tenemos ahorita el tema de la emergencia económica. O sea, hay muchas formas de hacerlo y eso te pone en una mejor situación ante la autoridad porque, bueno, está viendo que en tu actuar no hubo mala fe y que por el contrario tú lo estás haciendo es para beneficiar al trabajador. Entonces, bueno, lo mismo aplica para aquí, disculpen, lo mismo aplica para este caso. Documentar bien el tema del teletrabajo, documentar bien los beneficios que se están pagando y siempre apegados y con respeto a la jurisdicción local del domicilio del trabajador. Siguiente lámina. Y bien, bueno, un poco en esta misma línea, ¿cuáles son nuestras recomendaciones generales? Y digo generales porque es importante tener claro que esto no es como una receta o una varita mágica que la puedes aplicar en todos los casos. Siempre hay que revisar el caso específico. Pero bueno, de manera general, ¿qué podemos decir? Que se haga un análisis de cuáles son las ventajas del teletrabajo de esta manera, sin fronteras, que podía traer a sus propios negocios y empresas. Siempre documentarlo de manera adecuada, analizando las particularidades del negocio y las jurisdicciones involucradas, eso es muy importante. Regir la contratación bajo el principio de buena fe y los respetos de los derechos laborales del trabajador según la normativa de la jurisdicción del domicilio del trabajador. Y considerar a Venezuela como una fuente de recurso humano a distancia por las ventajas competitivas que representa y la posibilidad de conseguir personal altamente capacitado. Entonces, bien, con esto concluimos nuestra presentación. Si alguno de ustedes quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta, pueden hacerlo con plena libertad y con gusto se las responderemos en la medida de nuestras posibilidades. Sí, gracias Ángel, Danielis y Daniela por esta presentación. La verdad creo que fue muy buena. Como dice Ángel, abrimos entonces ahorita ya el espacio para las preguntas. Nos las pueden escribir por el chat y las vamos compartiendo acá con los ponentes. De igual modo, mientras nos escriben, los invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan, por favor, ver todos nuestros eventos que vamos a hacer en el futuro. Y también tienen nuestro correo info y el correo directo de Ángel por si le quieren escribir alguna consulta, pues ya directamente. Por los momentos no hay ninguna pregunta en el chat. Creo que quedó todo muy claro. Fuimos muy claros. Exactamente. Entonces... Exactamente. Bueno, si no hay preguntas, creo que entonces ya podemos cerrar, Fabi, ¿no? Agradeciendo Sí. a todos por su asistencia. Así es, agradecemos nuevamente a todos. Aquí nos escriben excelente exposición, muchas gracias, gracias. Sí, gracias a todos por conectarse y como les digo, síganos en nuestras redes para futuros eventos, no solo del departamento laboral, sino de las demás áreas de práctica que manejamos en la firma. Gracias, aquí nos escribe, gracias Ángela y su equipo, cuenten con eso. Bueno, pues gracias a todos, les estaremos enviando la grabación de este webinar, por si quieren repasarlo, si les quedó alguna duda y les dio pena preguntar, pues ahí van a tenerlo ya en sus correos en los siguientes días. Feliz día para todos.